Hermanos, quiero invitarle a que abra su Biblia nuevamente el libro de Filipenses, en el capítulo 2. Vamos a continuar con la serie de Filipenses. Capítulo 2, vamos a leer versículos 12 y 13. Solo dos versículos vamos a compartir en esta mañana. Filipenses 2, 12. Amén. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Padre, te damos gracias una vez más por tus muchas misericordias, por las misericordias que has derramado sobre nosotros hoy, porque son nuevas cada mañana y hoy nos deleitamos, disfrutamos de ellas, Señor. Gracias por permitirnos congregarnos en ti, en tu nombre, para tu gloria, para exaltación de tu nombre, Señor, y por permitirnos edificarnos unos a otros al congregarnos, Señor, para celebrarte a ti. Permite una vez más, Señor, te lo pedimos con toda humildad, que nuestras vidas sean expuestas a la verdad de tu palabra, que sean expuestas a la luz, a esa palabra que es poderosa, que es viva, que es eficaz, que puede transformar nuestras vidas, que puede separar, cortar como esa espada de doble filo, penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser y discernir todo lo que hay en nosotros, porque eso te agrada y eso te glorifica. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, que toda la gloria sea solo para ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Hermanos, para ubicarnos un poquito con el contexto de este pasaje, bueno, quiero nada más mencionar que este texto, estos dos versículos que leímos, este breve texto, es uno de los más importantes y probablemente el más importante para poder entender la santificación que Dios lleva a cabo en nosotros. Bueno, solamente por inspiración de Dios, Pablo pudo haber puesto tanto contenido en tan pocas palabras y de una forma tan clara acerca de lo que es nuestra santificación. Pablo nos presenta este texto como un tratado teológico, otra vez como lo mencionamos las semanas anteriores, cuando hablamos de la humillación de Cristo, de la exaltación de Cristo, en el texto anterior que compartimos, que es un pasaje de enorme contenido teológico. Sin embargo, Pablo lo agrega en una carta, una sencilla carta, podríamos decir, que exalta el gozo del cristiano. Uno pudiera esperar encontrarlo en cartas más pesadas, teológicamente hablando, como la carta de los Romanos, la carta de los Hebreos. Sin embargo, Pablo decide, por inspiración divina, incluirla en esta carta a los Filipenses. Este texto que leímos, que recién leímos, de igual forma, Pablo no lo presenta acá como un tratado teológico, sino como algo práctico, algo que debiera cambiar completamente la forma en que, en el caso de los filipenses, habían comenzado a dividirse, habían conflictos, habían roces, y Pablo trae esta enseñanza para ayudarlos a entender a los hermanos filipenses y ayudarlos a entender a nosotros que esta es una forma práctica de poder vivir en unidad, vivir en armonía, vivir poder sobrellevar los conflictos, los roces,
diferencias que a veces existen entre nosotros. Este texto Pablo lo agrega aquí, en esta carta, en este segmento de la carta, como una respuesta a las noticias de lo que él ha escuchado, a aquellas noticias, de aquellas cosas que él ha recibido, que él ha escuchado, que están ocurriendo en Filipo. Y él lo que está haciendo acá es traer como el antídoto para la problemática que se estaba dando ahí, para esos conflictos que se estaban presentando. Recordemos que en el capítulo anterior, en el capítulo 1, en el versículo 27, Pablo nos dice: solamente compórtese de una manera digna del Evangelio de Cristo. Entonces, a continuación, en el capítulo 2, Pablo ofrece el modelo de la humillación de Cristo, que lo estudiamos hace un par de semanas, ¿se acuerdan? Pablo ofrece ese modelo, nos pone a Cristo como ejemplo, la humillación de Cristo, de una forma en que nosotros podamos lograr eso, vivir de una forma digna de nuestro llamado. Él nos dice acá que usted y yo debemos vivir dignamente conforme al llamado que hemos recibido. Y entonces nos pone el ejemplo de la humillación de Cristo, de forma que podamos vivir de la forma en que el Señor nos está llamando a vivir. Y además nos pone el modelo de la exaltación de Jesús sentado a la diestra del Padre como la garantía de que ciertamente podemos vivir esa vida a la que nos llamamos. No por nuestro mérito, por el mérito de Cristo en la cruz. Amén. Por Pablo está diciendo, hermanos, así como Cristo tuvo esa actitud, así como Cristo tuvo ese sentir, así como Cristo se humilló a sí mismo, imítenlo a Él, háganlo como que Él, piensen en los demás a su alrededor como superiores a ustedes mismos, piensen primeramente en las necesidades de los demás antes que en las suyas propias. Imiten a Cristo en eso, es lo que Pablo dice. Y de igual forma, la exaltación posterior de Cristo, como el Padre, por la obediencia de su Hijo, Él posteriormente lo exaltó hasta los hombres, devolvió su posición original, porque Él siempre ha estado exaltado hasta los hombres, y el Padre le devuelve todo, la gloria suya. Y eso es una garantía para nosotros de que verdaderamente podemos vivir esa vida que Cristo nos entregó. Amén. Ahora entonces Pablo lo que quiere hacer es conectar directamente la humillación de Cristo, la exaltación de Cristo, con las palabras que acabamos de leer en el texto de hoy. Vean la frase ahí, la frase que conecta. Pablo dice: por tanto, en verso 2, de tal forma, en base a esto que les he hablado, en base a la humillación de Cristo, a la exaltación de Cristo, por lo tanto, dice Pablo, amados míos, como siempre habéis decir, no como en presencia solamente, sino mucho más ahora en ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Lo que Pablo está diciendo acá, primeramente Pablo les recuerda a los hermanos filipenses que ellos son sumamente especiales para él. Recordemos que esta carta Pablo la escribe aproximadamente unos 10 años después de que él había estado con los hermanos ahí, que habían fundado la iglesia de Filipo. Pasa un tiempo, Pablo, en su trabajo misionero, en el crecimiento de la obra del Señor, pues él visita otros lugares, y aproximadamente 10 años después, estando preso en Roma, Pablo les escribe esa carta a la iglesia de Filipo. Y Pablo inicia diciendo: por lo tanto, por eso que les he venido dando
siguiendo el ejemplo de Cristo, cómo Él se humilló a sí mismo, cómo el Padre posteriormente lo exaltó hasta lo sumo. Por lo tanto, le dice amados, le recuerda que son sumamente especiales para Él. Aquí Pablo nuevamente muestra ese corazón pastoral, ese amor que Él siempre tenía por los hermanos, por esos hermanos en Filipos. Y vean que no solamente les dice amados míos, como para demostrar aún más esa cercanía, ese amor que Él tenía por ellos. Recordemos que esta iglesia era una iglesia especial para Pablo. Era una iglesia que, pues, había algunos roces ahí, había un conflicto, pero en general era una iglesia sana, era una iglesia madura, era una iglesia que siempre había sido obediente a las enseñanzas de Pablo, que en realidad no eran de Pablo, era el Evangelio de Cristo que Pablo les había enseñado a ellos. Y esta iglesia siempre, pues, caminó de buena forma en la dirección que Pablo les había marcado siguiendo a Cristo. Habían sido siempre obedientes, como en todo, ¿verdad? No puede ser perfecto, habían situaciones ahí de cierta contienda, cierto conflicto, ciertas diferencias, pero en general era una iglesia madura, era una iglesia sana. Y Pablo le dice, por lo tanto, amados míos, no solamente como siempre han obedecido, le dice, no como en mi presencia solamente. O sea, Pablo les está elogiando, si pudiéramos decirlo de esa forma, porque ellos siempre se habían mantenido obedientes al Evangelio del Señor. Se habían mantenido firmes, consagrados, buscando la santidad, trabajando en su santidad, buscando ese crecimiento espiritual que ellos sabían que necesitaban. Ellos se habían mantenido, cuando el tiempo que Pablo estuvo con ellos se habían sujetado a las enseñanzas de Pablo, y cuando Pablo ya no estaba, ellos seguían fieles a las enseñanzas de Pablo. Que como les mencioné hace un momento, en realidad las enseñanzas no eran de Pablo, eran las enseñanzas de Dios, a través de su siervo, el apóstol Pablo. Pero Pablo les recalca esa obediencia, esa madurez que ellos siempre habían tenido, estando él presente o no estando presente. Y les dice, no solo cuando he estado, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y les dice, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Yo voy a hacer algo que es antihermenéutico, que es algo que normalmente no se debe hacer, pero lo voy a hacer intencionalmente voy a dar una ilustración antes de explicar el texto. Normalmente es al revés, ¿verdad? Pero lo que quisiera con esto es que cuando vayamos comentando el texto, que más bien la ilustración nos ayude a entender de forma más clara lo que el texto nos quiere decir. Imagínense que usted no tiene un solo centavo, no tiene nada de dinero, no tiene casa, usted necesita una casa. Imagínense que yo le regalo una casa a usted. Usted no tiene, es una ilustración, pero digamos que usted no tiene ni un colón, y usted no tiene forma alguna de adquirir una casa. Yo se la regalo, yo le regalo la casa. Y yo se la regalo de forma incondicional a esa casa. Es decir, no hay absolutamente nada que usted pudo haber hecho para obtener esa casa, pero como yo se la di de forma incondicional, no hay absolutamente nada que usted pueda hacer para perder esa casa. Entonces, yo solamente se la doy incondicionalmente, y lo único que yo le pido a cambio es que esa casa que yo le regalé
que usted la mantenga ordenada, limpia, que se vea hermosa la casa. ¿Está bien? Bueno, si usted me pregunta cómo hice yo o de qué forma yo pude darle esa casa, yo digo, bueno, es que yo le voy a decir la verdad. Para yo poderle regalar esa casa, usted tuve que entregar la vida de mi hijo. Pero lo único que yo le pido a es que usted mantenga esa casa limpia, ordenada y bien presentadita, bien bonita. Se van a decir, wow, o sea, es poco, en realidad, lo que usted me está pidiendo, porque, o sea, no solo me regaló la casa, no tuve que entregar la vida de su hijo para que yo pudiera tener y disfrutar de esa casa. En realidad es muy poco. O sea, lo que yo tengo que hacer, diría usted, solo mantenerla limpia, ordenada, eso no es nada a cambio de lo que yo recibí. Resulta que al paso de los días, al paso del tiempo, ya la casa empieza a empolvar, empieza a ensuciar, empieza a haber cierto desorden, y de pronto usted tiene la intención de cumplir con la petición que yo le hice de mantener todo bonito. Pero resulta que usted tiene una enfermedad incapacitante que impide a usted poder hacerse cargo del mantenimiento necesario de la casa, del orden, de la limpieza, etc. Y además usted no tiene un solo color ni para comprar una escoba, para poder, no tiene para comprar detergentes, ni desinfectantes, ni siquiera para comprar un trapito ahí para limpiar. No tiene un solo fin. Yo me entero de esa situación, entonces yo tengo la cura para esa enfermedad que usted tiene, ya usted recupera su fuerza, la energía, se revitaliza, y yo le doy todo lo que usted necesita, todos los utensilios de limpieza, todos los utensilios de limpieza, una escalera, una aspiradora, todo, absolutamente todo lo que usted necesita para poder mantener la casa limpia, ordenada, bonita. Y ya usted tiene, yo ya le di un antídoto, la cura para la enfermedad que usted tenía. De modo que usted ya no va a tener ninguna excusa para no mantener la casa limpia y ordenada y bonita. ¿Cierto? Bueno, eso es justamente lo que Pablo está tratando de ayudarnos a entender en este texto. Pablo nos está diciendo: ocúpense en su salvación con temor y temblor. Esta frase, ocúpense en su salvación, primero les voy a decir lo que no quiere decir. No quiere decir esfuércense para ganar, no es eso, porque sabemos que la salvación es por gracia. No hay absolutamente nada que usted y yo podamos hacer para ganar, ni nada, porque es del Señor la salvación. No quiere, Pablo no está diciendo ocúpense, esfuércense para ganar su salvación, no es eso. No está diciendo tampoco esfuércense para no perder, tampoco está diciendo eso, como que si pudiéramos perder algo, que es el regalo es incondicional, no hay nada que usted pudiera hacer para perder eso. Pablo tampoco está diciendo acá búsquela. No, o sea, no le está hablando a inconversos, le está hablando a creyentes. Porque recuerden que el mismo le dice amados míos, les está hablando de hermanos en Cristo. Y ya han recibido la salvación. Pablo no está diciendo ninguna de esas cosas. Lo que Pablo está diciendo acá es que, a ver, de pronto las traducciones al español no reflejan tal vez tan directamente lo que el autor nos quiere transmitir acá. La idea acá es, bueno, ni siquiera en el original en griego, incluso las versiones en inglés usan una palabra ahí compuesta que dice work out, que para los que hablamos inglés, a ver, es como
trabajar hacia afuera, digámoslo así, pero es digamos un poquillo complejo de traducir literalmente, pero el sentido de esto es que nadie puede hacer algo hacia afuera, nadie puede work out si alguien no ha hecho work in primero. Es decir, nadie puede externar o manifestar hacia afuera si alguien no ha puesto dentro de eso primero. No sé si se entiende la idea. Es decir, lo que Pablo está tratando de decirnos acá es ocúpese de su salvación. En realidad es esfuércense, ocúpese de mostrar externamente su salvación, de reflejar externamente esa salvación que ya internamente el Señor ha puesto en ustedes. Ya la salvación nosotros no nos esforzamos para ganarla, porque no depende de nosotros, ya el Señor lo hizo todo, no hay nada que usted y yo pudimos haber aportado, ni siquiera un granito de arena, yo lo he mencionado varias veces, ni siquiera un granito de arena usted y yo pudimos haber aportado a nuestra salvación, porque vean, si usted o cualquiera o yo hubiéramos aportado un granito de arena a nuestra salvación, cuando llegamos al cielo llegaríamos dando golpes por el pecho diciendo yo aporté un granito de arena a la salvación. Y el Señor es muy claro diciendo que es por gracia, por pura gracia. Es suya, no es por obra, dice en Efesios 2. No es por obra para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, para que nadie llegue rajando allá. Lo que Pablo está diciendo acá, ocúpense de esta salvación, es trabajen por hacerla lucir. Pablo le dice a Timoteo que se ocupe bueno, es una palabra griega que es cosmeo, de ahí sería la palabra cosmético, ¿verdad? Que es como adornar, es como un adorno, es el sentido en griego. Es decir, que usted y yo tenemos que adornar en nuestra vida lo que el Señor ha hecho en nosotros. El Señor hizo una obra, Él nos salvó, Él nos rescató, Él hizo todo, no hay nada que usted y yo tuvimos que haber hecho. Pero ahora nos corresponde ser adornarlo, trabajar como hacia afuera, mostrarlo, reflejar lo que internamente el Señor ha hecho en nosotros. Es lo que Pablo está diciendo acá. Ocúpense de su salvación con temor y temblor. Es como que, vamos a ver, digamos que la salvación, para entender la doctrina de la salvación, tendríamos que ponernos las gafas 3D. ¿Usted ha ido al cine a ver una película en 3D? Yo tampoco, bueno, no. Pero me han contado. Yo no sé si usted ha intentado ver una película 3D sin las gafas 3D, no se entiende nada. No se entiende. Entonces, nos vamos a poner a las guías 3D para entender eso. Es decir, la salvación, digámoslo así, podríamos decir que está en 3 dimensiones, o en 3 tiempos. Podríamos decir que hay una salvación pasada, una salvación presente y una salvación futura. Voy a decirlo de esta forma. En la salvación pasada no tuvimos absolutamente nada que ver en eso, porque el Señor lo hizo todo. Dice su palabra que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. Él ya pensó en usted, pensó en mí, ya nos había elegido soberanamente, ya había hecho todo, ya todo estaba hecho. Cuando Cristo se encarnó, vivió en esta tierra, fue a la cruz, ustedes ni siquiera habíamos nacido físicamente acá, no existíamos físicamente. Entonces, Cristo fue a la cruz y murió para salvarnos y ustedes no existían. De tal forma que en esa salvación pasada que ya ocurrió, usted y yo no tuvimos ninguna participación. Todo eso es el Señor, ¿cierto?
esta era, y el Señor venga nuevamente y viene a derrotar a sus enemigos, a juzgar a las naciones, y finalmente Él vendrá a imponer su reino. Podríamos decir que seremos salvados en aquel día, que el Señor finalmente derrote a nuestros enemigos, que cumpla completamente lo que está escrito. En esa salvación futura, digamos así, usted y yo no tenemos nada que hacer ahí, seremos simplemente espectadores, simplemente nos vamos a maravillar del poder, de la grandeza de nuestro Señor. Pero solamente vamos a ser espectadores, no vamos a tener ninguna participación, porque Él es el que va a hacer todo. Usted y yo no le vamos a ayudar en nada, ni podemos ayudar. Pero podríamos hablar de una salvación presente, que es lo que se conoce como la doctrina de la santificación. La santificación es lo que, es lo que Dios está haciendo. En la doctrina de la santificación, Dios está haciendo lo que ya declaró que somos. Él ya nos declaró justos, nos declaró santos. Ya Él nos dio a Cristo y con Él todas las cosas. Ya no hay nada que usted y yo podamos esperar mañana que Dios nos dé, porque ya todo lo tenemos en Cristo. Amén. Pero en el alma todavía está todo por hacer. Ya todo, cuando Cristo murió en la cruz y Él en su último aliento de vida, Él exclamó al Padre, dice: Padre, consumado es. Ya todo está hecho, ya no hace falta hacer nada, ya todo está completado, ya no hay nada más por hacer. De modo que usted y yo podemos y debemos vivir en esa conciencia, en ese entendimiento de que ya todo está hecho, de que ya todo lo tenemos, de que ya no nos hace falta nada. Dios no tiene nada para darte el día de mañana, porque ya te dio Cristo y con Él todas las cosas. Ya no hay nada que usted y yo podamos esperar de parte de Dios mañana, porque ya es todo lo que nos dio su Hijo y todo en Él. Amén. Pero la santificación es ese proceso diario, constante, en el que Dios sigue trabajando en nosotros, sigue trabajando en nuestra alma, en el que Él está haciendo lo que ya Él dijo que somos, lo que ya Él declaró que usted y yo somos, Él lo está haciendo. Digamos que esa sería la salvación presente. Él nos está salvando de este mundo, nos está salvando de nosotros mismos. Eso es lo que está haciendo. Entonces Pablo dice acá: ocúpese en su salvación. En la salvación pasada, nosotros no tenemos nada que hacer. En la salvación futura, cuando el Señor venga en toda su majestad y en todo su poder, usted no va a tener nada que hacer ahí. Pero en la salvación presente, en este proceso de santificación, usted y yo tenemos una participación activa de eso. Es como que el Señor nos diga, como que el Señor dice, Él hace una parte, pero también nos corresponde a nosotros hacer otra parte. Entonces el Señor nos dice: venga, trabajemos juntos en tu santificación. Dios nos invita a trabajar junto con Él en este proceso. En esta parte, en la salvación presente, que es la santificación, usted y yo no somos solo espectadores. Usted y yo aquí tenemos una participación activa totalmente. A usted a mí nos corresponde, como Pablo dice, ocuparnos de esa salvación, trabajar con esa salvación, ese work out, como dicen en la versión en inglés, es externarla, expresarla, que se note, trabajar hacia afuera, que se note visiblemente, que es adornar, es ese cosmético con ese adornar nuestra vida, lo que el Señor ya ha hecho en nosotros. Y es un proceso diario. Y al igual que en la ilustración, usted
usted y yo no tenemos ninguna excusa para no hacerlo, porque ya el Señor lo hizo todo, ya nos dio todo, ya nos dio todo lo que necesitamos para mantener nuestra casa limpia, ordenada, que se vea hermosa. Porque con eso el Padre es glorificado, el Hijo es glorificado. Y no tenemos ninguna excusa, no hay ningún argumento que usted y yo podamos incluir, no hay ningún argumento que pudiéramos presentar para no estar ocupándonos en este proceso de santificación que el Señor está hablando de nosotros, pero que también usted y yo tenemos que estar trabajando nosotros. Eso le da la gloria al Padre. Imagínense que usted tiene un terreno, terrenito ahí, pero está descuidado. Está todo charralado, hay maleza por todos lados, está hecho un desastre. Y usted tiene un amigo jardinero, y su amigo le dice, yo le voy a ayudar con eso. Y él trabaja en ese terreno, limpia todo, se empareja todo el terrenito, arranca toda la maleza, le pone hasta una fuente bonita, le siembra de plantas ahí, de flores, y aquello es una belleza, para que nadie no queda. Es un Edén, queda hermoso. Eso es lo que Cristo ha hecho en nosotros. Ese terreno en nuestro corazón estaba hecho un desastre. Y nuestro amigo jardinero, Cristo, hizo una obra hermosa en nuestro corazón. ¿Con qué intención? De modo que si alguien ve nuestro corazón, ve ese terreno y ve algo hermoso en nosotros, pueda preguntar, bueno, ¿quién hizo esto? Mi amigo jardinero. Toda la gloria es para él. Amén. Pero ahora resulta que donde está ese jardín hermoso es el mismo lugar donde antes estaba aquel charrán, donde antes estaba es el mismo lugar. Entonces, al cabo de los días, está todo lindo, bonito, pero pasan los días y empieza a salir una mala hierba. ¿Qué hace usted? Usted no, esto no pertenece, usted inmediatamente va a ir a la rama, pero usted quiere mantener todo bonito, ¿cierto? Y pasan los días y vuelve a salir en el mismo lugar la misma mala hierba. Y usted dice, la vuelvo a arrancar, y vuelve a salir la misma. Y si no, ahora voy a arrancarla desde la raíz para que no. Porque ese lugar donde se hace jardín hermoso es el mismo lugar, es el mismo terreno de nuestro corazón que antes estaba hecho un desastre. Y Cristo ha hecho una obra preciosa en nosotros. Pero ahora nos corresponde a usted y a mí mantener ese jardín bonito, que se vea hermoso. Y tenemos que estar atentos a nuestro corazón, alertas en el momento que salga algo que no corresponde, que salga un brote, algo sale a la luz que no corresponde a la obra que hizo Cristo nosotros, usted y yo tenemos que estar atentos y arrancar de raíz. Porque si sale una mala hierba por allá, usted no tiene eso la arranca y se la por allá, y cuando usted se da cuenta, otra vez se ha hecho un texto terrible. Y cada vez, entre más se empeore, más nos va a pasar otra vez con manos a la obra y empezar a trabajar nuevamente con el jardín. Es como cuando usted, digamos que usted tiene un nietito, o un sobrinito, lo que sea, pequeñito, y usted viene, porque usted estaba haciendo oficio en mi casa, viene a trabajar, usted viene todo sucio. Y ese nietito, ese sobrinito suyo, estaba jugando con la misma feria, todo marmelado y todo sucio, y usted llega allá a visitarlo y él se alegra, el perro viene corriendo y se le tira encima a usted, que viene embarregado, porque usted está sucio, usted no le importa, usted lo abraza y juega con él, porque usted ya está sucio. Pero imagínese esa misma escena
pero usted va para una boda y usted viene vestido pero súper elegante, impecable, y ese niño, esa niña viene corriendo, pero viene todo sucio, ¿usted qué hace? Usted no lo va a dejar que lo abrace, por más que usted lo haga, porque le va a ensuciar. Usted está impecable, usted está limpio, ¿cierto? De igual forma, hermanos, ese terreno en nuestro corazón, cuando está limpio, cuando está bien cuidadito, cuando está hermoso, usted y yo nos vamos a ocupar de mantenerlo limpio. Pero si está sucio, no nos va a importar que se ensucie más. No sé si se entiende la analogía. Cuando estamos sucios no nos importa ensuciarnos más. Pero cuando algo está limpio, está bonito, usted limpió la casa y enceró y usted no quiere que, bueno, usted quisiera que su esposo pase explotando, que todo un pie en el piso, ¿verdad? Pero si todo está sucio, usted ni ha barrido, no le importa ni siquiera que esté, no importa, ¿verdad? Porque cuando estamos limpios, hermanos, nos cuidamos. Pablo dice, ocúpense de su salud, manténganse alerta, manténganse trabajando, porque hay una parte que nos corresponde a nosotros. Dios ya hizo su parte, pero eso nos toca a nosotros estar pendientes de él. Ahora, Él sigue trabajando en nosotros, Él sabe que nosotros somos débiles, Él sabe que somos totalmente imperfectos, que nuestra naturaleza es una naturaleza caída, corrompida por el pecado, y que por nosotros mismos no podemos hacer lo que Él nos quiere hacer. No podemos. Por eso es que Él sigue trabajando en esta obra. Leíamos en el capítulo anterior de Filipenses, hace unas semanas atrás, Filipenses 1:6, que Pablo nos recuerda que aquel que empezó la buena obra en nosotros es fiel para completarla. ¿Amén? Aquel que inició la obra no la va a dar incompleta, no nos vamos a quedar a medias. Aquel que ha hecho una obra hermosa en nosotros, Él sigue trabajando, sigue obrando en nuestras vidas hasta el día del Señor, hasta completar a cabalidad esa obra que Él ha iniciado en nosotros. Él sigue trabajando en nosotros, pero usted y yo también tenemos que estar trabajando en nosotros mismos. Cuando Pablo dice, ocúpense en sus salvación, dice con temor y temblor. Con temor y temblor, no es que estaba diciendo que estaba muerto de miedo, ¿verdad? No, porque podríamos traducir esa frase con humildad reverente, podríamos decir. Es decir, acuérdense que el contexto del pasaje son los primeros versículos de este mismo capítulo 2, y Pablo está hablando de la humildad que usted y yo debemos tener. Está diciendo que está resaltando la importancia de la unidad en el cuerpo de Cristo, y además da cuál es la clave para lograr esa unidad y para mantenerse. Y dice cuál es. En el verso 3 del capítulo 2 dice que cada uno de nosotros debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. No mirando cada uno solamente por lo suyo, sino además por lo de los demás. Pablo está enfatizando el hecho del punto de la humildad, y luego habla de la humillación de Cristo. Dice, haya pues de nosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Es decir, cuando Pablo dice que nosotros tenemos que ocuparnos de nuestras salvación con temor y temblor, con humildad reverente, es decir, con toda humildad, sin egoísmo, sin vanagloria, sin orgullo, renunciar a todo lo que somos, negarnos a nosotros mismos, pensar primeramente en los demás, trabajar humildemente en nosotros, reverentemente, reconociendo que el Señor ha hecho una obra en nosotros que es tan valiosa, que costó la vida de su Hijo,
que costó la vida del Hijo de Dios. Imagínense. Entonces Pablo dice: tengan reverencia, que vivan dignamente conforme al llamado que ustedes han recibido. Hace unas semanas lo comenté, voy a explicarlo nuevamente. Esa palabra que Pablo usa ahí, dignamente, en Efesios 4:1 lo menciona también, dice: vivan dignamente conforme al llamado que han recibido. Dignamente hace referencia a una balanza de peso. Se imagina una balanza, ¿verdad?, que tiene peso en ambos lados. Se hace referencia a una balanza de peso que está totalmente equilibrada. Es decir, lo que Pablo está diciendo aquí es que vivan de tal forma que el peso de esa vida sea equiparada, sea congruente con el peso del llamado que ustedes han recibido. Es decir, nos está diciendo: no podemos vivir vidas tan ligeras que no compensen, que no concuerden con el peso de ese llamado. Vivan de acuerdo que sus vidas pesen, que sus vidas tengan la firmeza, la congruencia, el peso del llamado que han recibido. Es lo que Pablo está diciendo acá. Cuando dice: ocúpense su salvación a ese nivel de humildad, de reverencia, de temor, de compromiso, de todo. Y además, agrega el verso 13: porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer. Él es el que produce en vosotros. Cuando usted y yo pecamos, cuando cualquier cristiano peca, se siente mal, nos sentimos mal. El que no tiene Cristo le da lo mismo. Pero los que estamos en Cristo, los que somos de Cristo, cuando le fallamos a Él nos sentimos mal. Y nos arrepentimos, ¿verdad?, del error que hemos cometido. Ese arrepentimiento es un don de gracia. Ese arrepentimiento lo da Dios. Es decir, yo no me puedo arrepentir de mis pecados si Dios no me pone el arrepentimiento, porque es un don de gracia. Pablo dice acá que Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Si Dios no me da el arrepentimiento, yo no me puedo arrepentir. Ahora, podríamos preguntarnos: bueno, entonces, el Dios que me da el arrepentimiento, yo tengo que arrepentir. No, las dos cosas. Porque acuérdense que es un trabajo en conjunto, que Dios nos invita a colaborar con Él en eso. Dios nos pone el arrepentimiento, pero yo tengo que, yo puedo resistirme al arrepentimiento también. Muchas veces nos ha pasado. Dios nos inquieta, nos incomoda para que nos arrepentamos, y a veces yo endurezco mi corazón y no me quiero arrepentir. Entonces, si Dios no me da el arrepentirme, yo no me puedo arrepentir, pero también yo tengo que con humildad reconocer mi error. Y tengo no tengo que rechazar esa inquietud que Dios está poniendo de arrepentir. Él es el que hace todo. Dios es el que produce el querer como el hacer en nosotros. Es el Señor el que hace todo. La obra es suya, de principio a fin, y Él en su misericordia nos invita a que trabajemos, a que colaboremos con Él en este proceso de santificación. Ese proceso de santificación es en el que el Señor está formando a su Hijo en nosotros. Él está formando el carácter de su Hijo en nosotros. Él está moldeando, está quitando de nosotros todo lo que no es Cristo. Todo lo que no es Cristo, todo lo que no es su Hijo,
pero usted y yo tenemos una participación activa en eso. No somos simples espectadores, sino que tenemos que hacer nuestra parte. Y no tenemos ni la menor excusa para no hacerlo. Si no lo hacemos, es porque sencillamente no queremos hacerlo, no es porque no podamos hacerlo. Porque el Señor ya ha provisto todo lo necesario para que usted y yo vivamos de esa forma, conforme al llamado que hemos recibido de Dios. Y finalmente Pablo dice que todo esto Él lo hace, Dios lo hace por su buena voluntad. Por su buena voluntad. Que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Y el propósito de que Dios hace esto es el porqué, la razón por la que Dios hace esto es por su buena voluntad. Hay otra versión que dice, o para cumplir su buena voluntad, para hacer su buena voluntad, para su beneplácito, dice nuestra versión. Es decir, que Dios hace esto para su gloria. Podríamos resumirlo de una forma. Dios está formando a su Hijo en usted y en mí para su gloria. Amén. Porque eso le glorifica a Él. Eso le glorifica a Él. Dios hizo todas las cosas. Todo está hecho en Cristo, por Él y para Él. A veces pensamos que Dios está para nosotros, o que Dios es para nosotros. Y es todo lo contrario. Nosotros somos para Dios. Fuimos creados para darle gloria a Él, para exaltarlo a Él. Y al final toda la obra, todo eso tan asombroso que el Señor hace en nosotros, Él nos escogió, nos salvó, nos redimió, ¿verdad? Hizo todo y sigue obrando en nosotros para su gloria. Amén. Quiero concluir con un pasaje que está en Jesús 2, que es muy conocido. Porque cuando hablamos de todo este proceso de santificación, esto incluye obras. Pero hay dos clases de obras, que Jesús 2 lo menciona. Vamos a leer desde el verso 8, del 8 al 10. Tú no puedes decir, bueno, ¿dónde quedan las obras en esto? Porque Pablo nos está diciendo que hay algo que nosotros tenemos que estar haciendo en este proceso de santificación. Dios ya hizo su parte y hay una parte que nos corresponde a nosotros. O sea, hay algo que tenemos que hacer. Estos son obras, ¿cierto? Pero hay dos clases de obras, digamos, hay obras buenas y obras malas. Vamos a ver lo que dice Pablo en el verso. El verso 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Todo de Dios. No por obras, ahí están las malas, no por obras, es decir, no por obras humanas, no por mérito humano, no por obras de la carne, no por nada que usted y yo podamos haber hecho, nadie, porque es por pura gracia lo que Pablo está diciendo acá, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahí están las obras, las buenas obras. Estas buenas obras, estas las dispuso Dios. Estas obras son de Dios. Dios las tenía preparadas para que, llegado el momento de nuestra salvación, de nuestra santificación, usted y yo podamos participar, efectuar esas buenas obras, pero no son obras humanas, no son obras por esfuerzo humano, son obras que Dios dispuso para que usted y yo camináramos en esa buena obra, pero son obras divinas. Esa es la diferencia. Pablo nos recuerda acá, ustedes no somos salvos por obras nuestras,
pero sí para andar en obras de Dios, en obras que el Señor preparó, en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En conclusión, hermanos, el Señor está haciendo algo hermoso en nosotros, está haciendo algo hermoso en su vida. Y Él quiere seguir obrando, y Él lo va a hacer porque Él es fiel en completar lo que ha iniciado en tu vida. Si eres de Cristo, el Señor está haciendo esa obra en ti. Si estás en Cristo, ya todo fue hecho. Ya el Señor lo hizo todo en la eternidad, pero en nuestra alma Él sigue trabajando, Él sigue obrando, Él sigue haciendo cosas. Él está haciendo lo que ya dijo que son. Está haciendo lo que ya declaró de nosotros. Pero hay una parte que activa. Hay una parte que usted y yo tenemos que estar orando. Hay una parte que usted nos corresponde hacer. No tenemos excusas para no hacerlo. No tenemos excusas. El Señor nos invita a que trabajemos con Él. Nos invita a que trabajemos juntos, a que colaboremos con Él, con la obra que Él ha hecho con nosotros. Y Él sigue moldeando, Él sigue formando a su Hijo en nosotros. Él nos invita a que activamente participemos de esa labor, porque eso le da la gloria a Él. Porque eso le da la gloria a Él. Que como hemos sido llamados, escogidos, que usted y yo vivamos dignamente, hermano, dignamente, conforme a ese llamado que hemos recibido de parte de Dios, para la gloria del Padre. Amén. ¿Qué tal si después de pie damos gracias al Señor?